Libro de Eclesiastés, capítulo número 12, los versos 9, 10 y 11. Eclesiastés capítulo número 12, versos 9, 10 y 11. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Ahí está. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Voy a comenzar citando casi textualmente las palabras de un hombre que se autodenomina apóstol, cuyo nombre es Horacio. No sé su apellido, no sé en qué parte del mundo él sirve o él ministra, no sé si es México, no sé si en algún otro país de habla hispana, pero me llamó la atención y es lo que quiero citarles a ustedes, como dije, casi de manera verbal, sus palabras referente a la paternidad espiritual. Y digo a ver si se entiende, porque si yo hablo en media lengua, el hermano habla en un cuarto de lengua, es decir, casi no se le entiende. Pero trato más o menos de darle un poco de coherencia. Pero quiero citar sus palabras. Dice: el padre de esta casa nada más es uno. Y si yo te pongo a alguien, no es padre tuyo. No lo pongo como tu padre, lo pongo como un líder que yo considero. Pero al igual que esa persona, usted es hijo y los dos son hijos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Yo hasta ahorita nada, pero bueno. Pero algunos no entienden la identidad y le dicen padre a alguien que está debajo, y el que está arriba, que es el padre, no lo consideran. Tienen un problema de identidad y el diablo está atacando su salud, está atacando su economía, está atacando todo porque ustedes tienen un problema de identidad. Si algo el diablo ha sabido atacar es la identidad. Si algo el diablo ha sabido hacer es que la gente no sepa lo que es la paternidad. Yo sé que así como ustedes me están viendo, y yo lo escuché y lo vi, no le entendía prácticamente nada. Pero realmente, al echarle un poquito como de concentrancia, pude entender a lo que se refería el apóstol Horacio. En algunas iglesias cristianas se está dando una moda de progresar ministerialmente. Es decir, comienzan como pastores o siervos y van progresando en su propia escala conforme pasa el tiempo y llegan a ser apóstoles y profetas. ¿Bajo qué criterio? ¿Quién sabe? ¿Quién se los impone? Tampoco sabemos. Pero la moda a la que me refiero es que ahora en esas iglesias que han estado progresando y ya no son pastores, sino que ahora ya son apóstoles o profetas, ahora quieren que los reconozcan como papás, como padres, en el amplio sentido de la palabra. Y lo que está reclamando este hombre es que parece ser que en su iglesia algunos no lo están reconociendo a él como su padre. Y lo que él está buscando es que lo llamen papá. Y quienes no lo están haciendo, que son otros líderes de su iglesia,
Él los está cuestionando diciendo, ¿por qué lo llamas o por qué lo consideras a él Padre cuando el Padre de esta iglesia soy yo? Él está reclamándole a su iglesia, a su congregación, y está ocupando el púlpito, porque parece ser que algunos de sus congregantes, pero sobre todo líderes, se resisten a reconocerlo como el Padre espiritual de todos en la iglesia. Y en sus dichos los justifica diciendo que están en rebeldía y que por lo tanto el diablo los está castigando en sus bienes y en su salud porque tienen serios problemas de identidad. Él sostiene su paternidad no en la Biblia. O sea, él no dice, en la Biblia enseña que a los pastores o a los líderes se nos tiene que considerar como sus padres. No, él sostiene su argumento de la paternidad en su propia experiencia personal, diciendo que él y sus hermanos, cuando eran niños, nunca contradijeron a su padre en todo lo que él les decía, incluso si lo que les decía a su padre era equivocado. Ellos tenían que ceñirse a la autoridad del padre. Y termina diciendo el sofista que los líderes de esa iglesia que no reconozcan su paternidad deben ser destituidos. Si ustedes quieren, y por una corta, les digo qué iglesia aquí en la Colonia del Mar hace eso. No, este señor no es de aquí. Pero yo les puedo decir de alguien de aquí quién hace eso. Cuando me entero, hermanos, de casos como estos, en donde los siervos o los líderes de las iglesias o de algunas iglesias que utilizan el púlpito no para exponer la verdad de Dios, ni para edificar la vida de los presentes, me molesta. Porque realmente es sorprendente el ego tan grande que tienen como para anteponerlo ante el más honroso de los llamados, que es predicar las Escrituras. Pero ya no me sorprende tanto que existan gente con un ego tan grande que no puedan mirar lo patéticos que se escuchan pretendiendo que la gente haga lo que quieren ellos. Lo que me sorprende es que la gente lo siga y la gente vaya a esos lugares y reciba estas miserias doctrinales como si fuera palabra de Dios. Que pasen por encima de su derecho que tienen como hijos de Dios de escuchar la voz de Dios y que ocupen el altar de Dios para construirse monumentos a ellos mismos. Hermanos, esto pasa porque en el cristianismo evangélico, que en otrora tiempo era reconocido como un pueblo ilustrado y serio, se está convirtiendo en una mala anécdota, en donde le han dado lugar a improvisados y espontáneos, gente con labia y con mucha saliva, capaz de diluir el más espeso de los pinoles con su palabrería. En lugar de ocupar el púlpito, hermanos, para hablar la verdad de Dios que la gente está necesitando. Porque un predicador, hermanos, o un expositor de la Biblia, no es un mero maestro como los que enseñan en el área secular. Y no estoy denostando a los profesores, simplemente son áreas distintas. Porque un predicador no es un conferencista motivacional que cuenta chistes malos. Tampoco es un robot sin voluntad que habla sin entender, pero mucho menos es un hablador que dice lo primero que le viene a la cabeza. Los predicadores
perdón, del siglo XXI son profetas de Dios. Sí, son profetas de Dios como aquellos que encontramos en la Biblia, como aquellos que nos deleitamos o nos fascinamos con sus relatos en las Escrituras. Solo los ignorantes encasillan la profecía de una sola manera, pero ignoran que la profecía ha ido transformándose con el paso de la historia conforme la revelación se fue dando. Hoy en día, hermanos, la profecía ya no es como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que existen 4 palabras para referirse a un profeta. 2 de ellas lo describen como un vidente, alguien que podía ver el futuro y advertir de las cosas que estaban por venir. La tercera, hermanos, se refiere al profeta como un varón de Dios, como un hombre piadoso. Pero la 4ª palabra, que por cierto es utilizada más de 300 veces en el Antiguo Testamento, describe al profeta como alguien que habla en el nombre de otro, en este caso en el nombre de Dios. La palabra Nabi, hermanos, que en hebreo significa profeta, es aquel que habla en el nombre de Dios. Con el advenimiento de Jesús y su ministerio salvífico en la cruz, con el derramamiento del Espíritu Santo y la llegada de la Escritura, el oficio de profeta cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque antes no tenían escrituras, porque antes no todos tenían el Espíritu, pero sobre todo porque todavía Jesús no había sido revelado. Hoy en día nosotros estamos en un tiempo de privilegio. Jesús es la máxima revelación, es la total revelación de Dios. Por lo tanto, ya no hay nada nuevo que descubrir. Por eso hoy en día, quien expone la palabra de Dios desde un púlpito, quien habla de la revelación escrita, debe ser considerado un profeta de Dios. Y con la seriedad que implica ese papel y esa envergadura, hermanos, no estaríamos viendo las vergüenzas que nos encontramos, como la del apóstol Horacio y todas sus obscenidades. Estaríamos en otra dimensión. El libro de Eclesiastés, que es el que hoy nos ocupa, es un libro difícil de comprender, pero sobresale por su sabiduría y su trascendencia. El autor del libro, que por cierto es un autor anónimo, en la parte final nos da 3 respuestas fundamentales a preguntas fundamentales acerca de cómo debe ser un predicador extraordinario. Hoy yo no voy a hablar de mí y procuro nunca hablar de mí. No me interesa que ustedes vean en mí el modelo a seguir, no. Quiero sembrar en ustedes la enseñanza, porque yo no sé el plan de Dios para sus vidas. ¿A dónde los va a llevar el Señor? Si van a permanecer en esta iglesia muchos años o si emigrarán a otra. Pero ya sea que se queden en esta o emigren a otra, hermanos, es menester que ustedes consideren que quien les acerca el alimento espiritual sea un predicador de excelencia y no un cretino como los que acabo de mencionar. Inclusive para mí, yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. No sé si aquí voy a morir siendo pastor o si en los años subsiguientes yo me iré a otra parte. Pero si aquí llegase otro pastor, ustedes tienen el deber de exigirle que sea un predicador excelente. Que no les venga a contar su vida, ni su ideología, ni su filosofía, ni sus marihuanadas, sino que les exponga la palabra de Dios. Por eso, hermanos, a la luz de Eclesiastés 12,
versos 9, 10 y 11, vamos a preguntarle al pasaje 3 cosas referentes al predicador. Primero, ¿cuál es el propósito de un predicador? Verso 9 nos dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Decía yo, el libro de Eclesiastés es difícil de comprender. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, le ha transmitido tal vez una visión sombría de la vida, diciendo que todo es vanidad de vanidades. Que por cierto dicen que la palabra vanidad no traduce exactamente el sentido de la palabra que el autor quería transmitir. Pero bueno, así es como la tenemos traducida. Puede transmitirnos una visión sombría de la vida, pero aún con eso nos menciona que Dios está en ella. Tradicionalmente se cree que el autor de este libro es Salomón. Y esto en referencia a lo que dice en el capítulo 1, verso 1, cuando dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. No obstante, ahí no está diciendo que sea Salomón. Puede ser cualquier otro descendiente de la línea de David, que también sería hijo de él. Pero la alta crítica ha afirmado que en realidad el autor es un escritor anónimo del siglo III que utilizó el nombre de Salomón para darle peso a su enseñanza. Pero más allá de la identidad del autor, yo quiero que notemos, y esto fue un descubrimiento para mí, que en realidad el libro presenta a 2 personajes. El libro menciona o presenta 2 voces autorizadas. La primera, la del autor mismo, quien es quien introduce el libro y quien lo concluye. Pero el otro personaje es propiamente el predicador, distinto al autor, y es quien va desarrollando los discursos acerca de lo pasajero y de lo enigmática que es la vida. De hecho, el libro se titula El Predicador. La palabra hebrea Coelet significa maestro, sabio, conferencista y predicador. Y el nombre de Eclesiastés se lo pusieron porque Eclesiastés en griego significa lo mismo que en hebreo: el maestro, el sabio, el predicador. ¿Y quién mejor que un predicador autorizado por Dios para darnos respuestas a las inquietudes que nos genera la falta de una enseñanza correcta? Y precisamente como decía yo, en la parte final del libro, el autor anónimo responde a nuestra primera pregunta: ¿qué propósito tiene un predicador? El propósito primordial de un predicador es la enseñanza, porque dice ahí en el verso número 9: entre más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. La palabra hebrea de la que se traduce enseñanza, hermanos, es la palabra lamat. Y la palabra lamat significa instruir, aprender o domar. En la cosmovisión hebrea, hermanos, la enseñanza tiene un significado distinto que para nosotros. Nosotros dividimos el proceso enseñanza-aprendizaje en 2 procesos distintos. Yo enseño y tú aprendes. Mi responsabilidad es enseñarte y la tuya es aprender. Si yo cumplo con mi papel de enseñarte, yo me voy tranquilo a mi casa y duermo plácidamente. Si tú aprendiste o no aprendiste, ese es tu problema. Esa es tu responsabilidad. Pero yo cobro igual, yo duermo igual y yo me curo en salud diciendo: yo ya enseñé. Para el hebreo no es así. Por eso decía yo que la palabra de la que traduce enseñanza este texto es lamat. Y si se dan cuenta, significa lo mismo: aprender y enseñar. Porque para el hebreo no son 2 procesos distintos y aparte, sino es uno mismo. Yo enseño, pero mi responsabilidad no termina
hasta que tú aprendiste, hasta que tú implementaste la verdad escuchada en tu forma de vivir. De tal manera que yo no me puedo ir a dormir tranquilo hoy si ustedes no aprendieron la palabra de Dios. Yo no me puedo morir en paz si por lo menos uno de ustedes camina en rectitud delante del Señor. ¿Se dan cuenta de la enorme responsabilidad de enseñarle al pueblo? Cuando la gran mayoría lo único que hace es venir a hablar y diciendo, pues yo ya prediqué, ay, que les vaya bien y que el Señor los bendiga. Pero no es así, hermanos. Enseñar o lamad para el hebreo era la misma acción. Por eso la palabra de un predicador no es igual a la de un maestro secular, no es lo mismo. Él transmite información, datos, fechas, lugares, pero a él no le importa en cierta medida, porque un sistema es quien lo regula, y muy a su pesar, él tiene que aprobar a los alumnos. ¿Sabían ustedes que con este tiempo de la pandemia, los profesores tenían estrictamente prohibido reprobar a los alumnos? Pues porque precisamente no estaban dadas las condiciones para enseñar. ¿Pero usted cree que eso le hace bien a las personas? No es que yo esté a favor de que reprueben a la gente, ¿no? Por mí que pasaran, pero a lo que yo voy es que no saben el enorme daño que le hacen a la gente cuando no verifican si aprendieron o no aprendieron. Ellos solo transmiten información, exponen verdades, pero un predicador expone verdades y busca que la gente sea transformada. La predicación debe ser formativa y transformadora y no meramente informativa. Ahora, otro significado de la palabra lamad o enseñanza es domar, domar, domar. Y la enseñanza del predicador es contener o moderar el comportamiento de sus oyentes. La gente asiste a las iglesias. Me gustaría de veras algún día ser como los gringos que hacen estos estudios de medir estadísticamente el comportamiento de la gente para poder dar una respuesta. Pero me gustaría saber el número de personas que asiste a las iglesias los domingos. ¿Cuántas predicaciones no se expondrán tan solo en la Ciudad de México? Infinidad. ¿Y cuánta gente no las escucha? Pero la gran pregunta aquí, ¿y cuánta de la conducta de esas personas se ve domada, contenida o dirigida por lo que acaban de aprender? Yo diría que muy poco. ¿Y cómo me atrevo a ver eso? Porque el lunes seguimos inmersos en la misma sociedad que nos fuimos el viernes. La misma corrupción, la misma mentira, la misma indolencia, el mismo pecado. Entonces, ¿dónde estuvo la transformación? Por eso, un predicador extraordinario enseña. ¿Qué enseña? Enseña sabiduría al pueblo. Verso número 9. Y ese es el grave problema, hermanos, de la iglesia, que la gente recibe en la iglesia todo menos sabiduría. ¿Qué recibe? Anécdotas. Fíjense ustedes que un día andaba yo por el campo cuando de pronto apareció una gran nube en el cielo en forma de ángel, y ahí tienen a los burros. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿A mí qué me importa que haya visto un ángel con tacones altos en un llano abierto? ¿Qué recibe? Testimonios. Hermanos, yo trabajé en la Coca-Cola y yo veía claramente cómo echaban fetos de niños en los contenedores. ¿A mí qué me importa? Sabe igual de sabrosa. ¿Qué reciben, hermanos? Opiniones. Yo pienso, hermanos, que Dios no es malo. A mí no me importa lo que tú piensas. Chistes. ¿Ya se saben el último chiste? Como aquel que contó el mundo. Y cuentan chistes. Letras de canciones. Como dijo Jesús Adrián Romero. Bueno, ya el hermano está en el cielo. Un día estábamos en una clase de seminario. Tú no estabas conmigo, ¿ah?
No, es que él es mi referencia, para que vean que no. Ya ven cómo contamos anécdotas. Estaba yo en el seminario tomando una clase y el hermano dijo, pues como lo dijo el hermano Jesús Adrián Romero. Y de esas veces que uno dice, lo pensé o lo dije, y lo dije, hermano, ahora ya vamos a citar a los cantantes. Y me dijo, ¿y por qué no? Y dije, como, porque sí. Que la Biblia no es lo suficientemente basta como para que nos diga usted que la autoridad debe basarse en algo más grande que lo que diga Jesús Adrián Romero. ¿Qué es lo que reciben, hermano? Herejías. Todo menos la verdad de Dios. Otra manera en la que se puede traducir sabiduría es ciencia, conocimiento, entendimiento, inteligencia, verdad de Dios. ¿Sabe usted cuál es el mayor logro del ser humano en esta vida? No son tener hijos. No es tener una casa, tener una esposa, un esposo, un carro o estabilidad económica. ¿Sabe cuál es? Encontrar la verdad. El máximo logro del ser humano, hermanos, es invertir su vida en encontrar la verdad y encontrándola, vivir en ella. Quienes hemos llegado a Cristo por gracia, debemos sentirnos privilegiados porque el Señor ya nos reveló su verdad y esa verdad se llama Jesús. Aunque el progresismo diga que la verdad no existe, la verdad es que sí existe aunque ellos no quieran. Y ellos son los más necesitados de que se les predique la verdad. Un predicador no debe subirse al altar de Dios a exponer filosofía, ideología o experiencia, u opinión o sus vivencias, por más verídicas que sean. Tal vez estas pueden apoyar, tal vez pueden clarificar, pero nunca deben ser la parte gruesa de la predicación. No puede ser el bistec o la milanesa, puede ser la ensalada, puede ser la sopita, puede ser el postre, puede ser el agüita de la comida, pero nunca el pedazo de carne que nos va a dar vida y vida en abundancia. La segunda pregunta que debemos hacerle al texto en relación a un predicador excelente, hermanos, es ¿y cómo consigue un predicador su propósito? Ya vimos cuál es su propósito. Su propósito es enseñarle sabiduría al pueblo. Pero ¿cómo logra su propósito? Verso 9 dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. El predicador del texto nos dice que el propósito se logra con dos acciones fundamentales. La primera es la investigación. Escuchó, escudriñó y organizó. Y voy a utilizar una palabra que es reveladora y que tal vez a algunos les puede causar un poquito de comezón. Pero no tiene nada malo, hermano. Un excelente predicador hace metafísica. ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué es eso? ¿No han escuchado que hay gente que estudia metafísica? Que tampoco tiene idea qué es la metafísica. ¿Saben qué es la metafísica? Es la búsqueda de una verdad. Eso es la acción de buscar la verdad. Y usted quiere saber cómo se hace el arroz verde y agarra un tutorial de YouTube o agarra un libro y se va a buscar a Chepín. Eso que está haciendo usted es metafísica, buscando la verdad de un tema. Claro que generalmente se aplica a temas mucho más profundos que hacer un arroz verde o un arroz negro o un arroz rojo. Pero un pastor, de alguna manera, cuando dice, ¿de qué voy a hablar? Del pecado, de la justificación, voy a hacer metafísica. Meta quiere decir búsqueda, física en algo que se haga tangible o verdadero. Por eso cuando alguien les diga, es que ahora yo estudio metafísica, la verdad está payaseando porque no sabe la manera que está diciendo. Pero nosotros debemos hacer metafísica, hermano. Es profundizar en el conocimiento de algo en particular. Y en este caso, ¿cuál es? La verdad de Dios. El autor del libro de Eclesiastés nos dice que la investigación consta de 3 pasos fundamentales. El primero de ellos dice ahí que es cuando dice escuchar, es examinar, también se puede decir. La palabra de Dios, hermanos, nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Si queremos buscar la verdad de Dios, ¿dónde la vamos a buscar? En una canción, ¿no? ¿Dónde la vamos a buscar? En un video. Puede ser. ¿Pero dónde? Hermanos, en el texto. En el texto. En el texto, hermanos. Nosotros debemos ir al texto y ponderar el texto. ¿Qué es ponderar el texto? Es examinarlo con imparcialidad.
examinarlo con imparcialidad, es decir, tratar de despojarnos de ideas preconcebidas que traemos y llegar al texto y tratar de entenderlo. Creo que todos hemos llegado al cristianismo con una serie de ideas y conceptos muy particulares y a veces contrarios a la verdad bíblica, porque lo desconocemos. De tal manera que yo no me puedo parar al frente con mis prejuicios, ni con mis temores, ni con mi enseñanza del pasado, sino tengo que llegar a la palabra desprejuiciado y tomar los textos sagrados para, hermanos, examinarlos con detenimiento, con la mente abierta, no prejuiciados. Ahora, sea dicho de paso, somos una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque tenemos los textos en un idioma que podemos entender. En español tenemos esa función. Entonces tenemos que examinarnos. Y vamos a comenzar, hermanos, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Cómo? Leyendo. Así de claro. Tenemos que saber leer. No leer, como dijo el otro. Leer. Ajá. Si no sabemos leer, y yo es donde veo que muchos de nuestros hermanos neopentecostales no saben, son analfabetas funcionales. Es decir, sí saben leer, pero no saben leer, no saben gramática, no saben redacción, realmente no saben utilizar los puntos y las comas y los acentos. Y realmente eso, ¿qué trae como consecuencia? Una mala comprensión de los textos sagrados ya traducidos. Tenemos que leerlo, pero no una vez, 2, 3, y las veces que sea necesario, hasta que el predicador entienda de qué se trata el texto, de qué está hablando, tratando como de imaginarme que me lo está escribiendo a mí, si es como una carta personal, y qué es lo que él me quiere transmitir, y tratar de entender por qué está escribiendo lo que escribió. Ahora, si se me dificulta la Biblia en la que yo lo estoy leyendo, yo puedo utilizar, hermanos, una versión más contemporánea en su lenguaje de la Biblia. Yo espero que ninguno de ustedes tenga ese problema. Creer que la versión Reina Valera de 1960 es inspirada por Dios y es la infalible y no hay ninguna otra, y si cualquier otro utiliza otra Biblia sea anatema. No, hermanos, es solo una versión de la Biblia que el pueblo evangélico ha hecho suya y que la gran mayoría utilizamos, pero no es la única, ni tampoco es infalible. Podemos hacer uso de la Nueva Traducción Viviente, de la Nueva Versión Internacional, podemos hacer de la Biblia de las Américas, inclusive son muy buenas traducciones, las Biblias católicas, de una extraordinaria traducción bíblica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primero, entender la Biblia. La gente quiere que le venga la inspiración cerrando los ojos y diciendo y cree que le va a llegar la inspiración. No, lea la Biblia, pero léala bien. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Nos dice el predicador, escudriñarla. Ya la leímos, ya la releímos y la volvimos a leer, ahora en una versión distinta. Bueno, ahora hay que escudriñarla. Debemos entender algo. La Biblia fue escrita en un idioma distinto al que yo hablo y yo entiendo. O por lo menos en 2 idiomas distintos a los que yo hablo y yo entiendo. El hebreo y el griego. Y siempre en una traducción se pierde o se puede cambiar el sentido de las cosas. Hoy podemos acceder a los idiomas originales. Ya existen herramientas que nos ayudan. Si a usted no se le da mucho esta cuestión de profundizar, o a muchos no se les da, de estudiar un curso básico del griego,
del griego, del griego, del griego más común, que es el que está escrito en el Nuevo Testamento, o del hebreo, ya existen los famosos textos interlineales. Viene el texto original y abajo viene la traducción en el español, con un significado y un diccionario adicional. Me parece que eso ya implica mucho trabajo, ¿verdad? Yo solamente quiero pagarme a predicar, pero ya eso de invertir y comprarme un texto interlineal, tomar un curso, no, qué cansado. Pero la verdad, mi exhortación, no sé si ustedes van a ser predicadores, tal vez alguien que nos vaya a ver, vaya a hacer, pero óigale, échenle ganitas, porque vale la pena. Entonces, debemos, hermanos, estudiar esas cosas y echarnos un clavado también en la historia universal, en la arqueología y en el uso de otras herramientas teológicas para hacer una buena comprensión, como cuáles, como la hermenéutica, como la homilética, como la filosofía, como la ontología, etcétera, para, hermanos, ordenar toda esa información que estamos teniendo para predicar bien la palabra de Dios. Yo pensé que nada más era leerla y explicarla. Bueno, esa es una forma muy sencilla. Eso se llama historiar la Biblia. Si yo leo un texto y me paro y se las cuento, estoy historiando la Biblia. Esa es una forma muy elemental de hacerlo y está bien. Pero ojalá, hermanos, ojalá en las iglesias hicieran mínimamente eso. Pero ni eso hacen. Bueno, el Señor merece un mejor esfuerzo. Vamos a escudriñar la Escritura. Y la tercera acción, hermanos, es organizar la información. Dice en el verso 10, dice, y compuso muchos proverbios. Ya tenemos una maraña de información en el coco, pero no toda esa información que yo adquirí a ustedes les sirve, porque de lo que se trata no es de darles un simposio sobre palabras antiguas, sino que enseñar sabiduría. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizar, clasificar la información y solamente utilizar eso que es significativo para ustedes. ¿Y qué quedará? Aquello que les servirá como una palabra de fe. Como se pueden dar cuenta, hermanos, lo que el pueblo recibe y lo que el pueblo necesita son dos cosas distintas. A veces lo que reciben es pura sopa de fideo, cuando debieran comerse un arroz bien hecho, con sus verduritas y bien sazonado. Juan Wesley, quien fue el fundador del movimiento metodista, que es una rama del cristianismo protestante, dijo: Dios puede usar muchas cosas de ti, pero lo único que nunca va a usar Dios es tu ignorancia. Esa no la va a utilizar. Y hace algún tiempo yo les compartí una estadística abrumadora y espeluznante. El 70%, o más bien más del 70% de los pastores que están frente a una iglesia local cristiana no tiene algún tipo de preparación teológica formal. No el 30%, no el 10%, no el 5%, el 70% de los predicadores no tienen algún tipo de preparación teológica formal. ¿Y esto qué me explica, hermanos? El por qué hay tanto improvisado en conocimiento diciendo cosas en un púlpito. Ahora, es probable que alguien se pregunte, bueno, ¿y qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Muchos lo ven de manera superficial, diciendo, yo solo necesito la unción del Espíritu, yo solo necesito que el Espíritu me toque para que entonces yo pueda transmitirlo, porque tanto estudio, a final de cuentas, puede parecer algo mecánico o académico. No, hermanos, el Espíritu Santo es fundamental, porque Él toma en sus manos el esfuerzo, el trabajo y la disciplina de aquel que se esfuerza y hace toda esta labor. Yo no saqué lo que les estoy diciendo de mi mente, aquí lo dice, escudriñó, escuchó y organizó. Es lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo toma eso, hermanos, y lo convierte en algo bueno. Pero contrario a lo que muchos creen,
El Espíritu Santo nunca me va a traer a la mente algo que yo nunca haya leído o algo que yo nunca antes haya escuchado. Pues Él obviamente va a utilizar mi memoria para que entonces yo pueda transmitir bien un mensaje de fe y de esperanza. Pero tristemente algunos no hacen así. Se suben a los estrados y exponen puros errores y puras herejías. Debieran traer, hermanos, a la memoria lo que dijo el profeta Oseas cuando dijo: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pero esa es la primera acción de la predicación, de cómo se logra su objetivo. Como decíamos, investigar. ¿Y cuál es la segunda parte, hermanos? Exponiendo el fruto de su trabajo. Verso 10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables. Palabras agradables. ¿De dónde habrán sacado algunos predicadores que los antiguos eran majaderos o agresivos? ¿Se han escuchado predicadores que gritan, que vociferan, que creen que entre más alardean, más serán escuchados? Pero yo he escuchado inclusive gente que le falta el respeto a su audiencia, los ofenden, los injurian, los denuestan. Pero digo, eso me sorprende, el valor que tienen para ofender a las personas. Pero más me ofende, más me sorprende y me ofende también, que la gente lo recibe tácitamente, como diciendo: sí, soy un bruto, soy una cucaracha, soy una basura, no valgo nada. Y lo reciben como eso, como si fuera palabra de Dios. Yo digo: no, hombre, yo les digo eso, o sea, si no vienen, pues menos van a venir. Digo, ¿qué haré yo? Empezaré a gritar. Ya les dije, voy a hablar como extranjero, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que hable? ¿Como colombiano? ¿Como argentino? ¿Como guatemalteco? Ya sé, como gringo, porque, híjoles, ¿cómo tienen a los gringos así? Son Dios en la tierra. Alzaré mis ojos hacia el norte, de la Convención de los Bautistas del Norte. ¿Saben cómo nos ven los gringos? Como un pueblo bananero. De veras, nos ven como un pueblo bananero. Creen que cuando llegan aquí a México nos van a encontrar con taparrabos y penacho. Se sorprenden que tengamos luz. De veras. Yo tengo amigos, bueno, muy pocos ya, pero que son de la nación del norte, pero luego después por los años me di cuenta: oye, me tratan como si yo no tuviera alma. O sea, como cuando los españoles llegaron a América y encontraron a los nativos de aquí y pensaron: ¿y esto qué es? Ni siquiera estos quiénes son, sino esto qué es. Así piensan los gringos cuando vienen aquí a México, donde ya no son necesarios. Pueden venir de turista, dejar sus dolarucos y fomentar el turismo, pero para fines evangelísticos ya no son necesarios. Pero todavía, hermanos, en el seno de muchas iglesias parece que llegó el profeta de Dios. Todos queremos ser amigos del gringo, todos nos queremos sacar la foto, todos lo queremos invitar a comer, y hasta lo presumimos en nuestras redes sociales. Aquí con John Smith, ¿no? Y el pobre así como con cara de asco, de no me vaya a pegar los piojos el coronavirus nativo de aquí. Peruanos, yo dije, voy a empezar a hablar como gringo. A lo mejor tengo más pegue con las cosas. Bueno, no, hermanos, pero ¿de dónde habrán sacado ellos que los antiguos eran groseros y majaderos por sí mismos? No, hermanos. Cuando uno expone la palabra, uno no está pensando en ofender o incomodar a la gente. Hoy va a venir la hermana Ivonne y la voy a ofender. Hoy va a venir la hermana Edith y la voy a hacer sentir peor que en su... No, hermanos, no. Hermanos, no saben la cantidad de veces que se me han acercado personas para hacerme una alusión a la predicación diciendo, ahora sí estuvieron duros los cocolazos. Yo cuando estoy preparando algo, no estoy pensando a quién voy a ofender o quién se va a ofender. Yo ni conozco sus vidas. O como si gozáramos haciendo sentir mal a la gente. ¿Qué clase de persona creen que somos? Estamos, ñaca, ahora sí, el hermano Eduardo, vas a ver.
y ahí va la mía. No, cuando uno expone la verdad, es la verdad por sí misma la que hace que nos sintamos mal, hermanos, no la intención del predicador. No debe ser la intención, ni siquiera el mal carácter del predicador lo que debe tomarse en cuenta, sino la verdad que se expone. Y cuando la verdad que me toca y constriñe mi corazón, entonces se cumple su objetivo. Hay gente que cree que cuando se expone la palabra es un asunto personal y no es así. El autor anónimo del libro nos dice que nada tiene que ver con endulzar el oído al oyente. O sea, el predicador trata de encontrar las palabras más claras y precisas para transmitir su mensaje. No lleva la intención de ofender por sí misma, pero tampoco lleva la intención de endulzarle el oído al oyente, como diciendo, todo va a estar bien. Está temblando así el terremoto, pero todo está bien, ¿verdad? Todo está, ¿no? ¿Cómo va a estar bien? ¿No? Hay que hablar la verdad y ubicarnos en la realidad. Uno tiene que ser asertivo en su exposición. ¿Qué significa? Que no debemos dejarnos llevar por nuestras pasiones. No debemos utilizar el púlpito para ventilar nuestras fobias o nuestras disputas, como aquellos que cuando oran de, Señor, perdona a la hermana, es bruta, pero Dios perdona. No se han dado cuenta que hay gente que luego, voy a orar por ti, y en su oración nos echan su veneno. O en la predicación. Ya llegó la hermana, ahorita, si esta se la tenía yo guardada. Uno no debe permitir esas cosas. Hay lugares en donde deliberadamente se les indulza el oído a los asistentes, vaticinándoles mejores tiempos, lisonjeándoles, diciendo que son unos campeones. O diciendo, no pasa nada, el pecado ya no está en ti. Cuando Judá fue invadido por los babilonios, ¿se acuerdan? Los que tomaron el curso de Daniel. Judá fue invadido por los babilonios y la deportación no fue en una sola ocasión, sino que fueron como en 3 tiempos y pasaron un tiempo entre una y la otra. Y donde fueron llevados los nobles, entre ellos el rey Joacim, en Jerusalén se quedó o se levantó un rey interino mientras ocurría la deportación. De pronto llegó un profeta llamado Ananías con H, parecido al Ananías que ya conocemos del Nuevo Testamento. Yo creo que el nombre Ananías era de mala suerte. Bueno, apareció un profeta llamado Ananías delante del rey interino, con un mensaje esperanzador para el rey, y le dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Jeremías capítulo 28, verso 2. Y le dijo, en 2 años todo volverá a la normalidad. En 2 años. Los tesoros volverán al templo. Y los que fueron llevados cautivos volverán, y los babilonios serán derrotados. Eso dijo Ananías al rey. En esa audiencia se encontraba Jeremías, y se dio un debate interesante, un enfrentamiento. Y Jeremías le dijo a Ananías, ojalá sea así como tú dices. Pero Dios no dice eso que tú acabas de expresar. Ananías, en un acto de soberbia, dice el relato, no sé exactamente cómo, no me lo puedo imaginar, pero dice que Ananías en ese momento le quitó a Jeremías un yugo de madera que llevaba y lo estrelló contra el suelo y se rompió. Y le dijo, así como yo acabo de romper el yugo, así Dios va a destruir el yugo de los babilonios en 2 años. Lo que no sabía ese hombre es que Dios no estaba con él. Y Dios le dijo a Jeremías que él no lo había enviado, pero que el pueblo creía sus mentiras. Jeremías 28:15. Y que ahora, en consecuencia por haber dicho que hablaba en nombre de Dios, el yugo no sería de madera, el yugo sería de hierro.
y que el profeta falso moriría en 2 meses. Y así fue. ¿Qué le pasó al que vino con voz esperanzadora diciendo en 2 años todo se resuelve? El Señor dijo no. Yo dije 70 años y le va a costar a Israel. Y por haber dado palabra mentirosa y lisonjera, yo reclamo su vida en los próximos 2 meses. Y así fue. Entonces no se trata, hermanos, de ofender a la gente deliberadamente, pero tampoco se trata de evitarle a la gente su confrontación con la verdad, que muchas veces puede ser dura para nosotros. Y por último, la última pregunta es, ¿qué produce un predicador? ¿Qué resultados debemos esperar de un predicador? El verso 11 nos dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Como dije al principio, alguien que expone la palabra nunca debe compararse con un laico, porque habla en nombre de Dios. Y por eso debe ser considerado un profeta. Y como un profeta, su mensaje debe tener repercusiones en quien lo oye. Alguien dijo en alguna ocasión que la exposición a la palabra de Dios debe generar en nosotros una de 2 reacciones: aceptación o rechazo, pero nunca indiferencia. Y yo digo, si la exposición a la palabra de Dios genera indiferencia, es porque ese que es indiferente ya está muerto. Como dice la canción, nada más que no le han avisado. Está muerto. El autor anónimo del libro Eclesiastés nos dice que la exposición a la palabra genera 2 respuestas. La primera de ellas dice que nos genera dolor. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Qué significan estas palabras? El autor está utilizando una figura literaria llamada símil, es decir, está comparando algo para que lo podamos entender. Algo en un lenguaje más sencillo, diría yo, en un lenguaje ganadero, porque está relacionado con la cría del ganado de los animales domésticos. Y yo digo aquí, hermanos, no nos sintamos ofendidos, no nos sintamos ofendidos, no seamos como aquellos, como dicen, de piel sensible. Una vez hace algún tiempo se me ocurrió subir una imagen a nuestra página en Facebook y estaba un perrito sentado y estaba el perrito así como esperando la orden de su amo y decía que nosotros debíamos aplicar la obediencia en nuestras vidas. Bueno, saltaron las rémoras a decir, ¿somos perros? Pues yo no sé qué te sientas tú, pero nadie dijo que eras perros. Era solo una figura, una imagen, una idea, una ilustración. Entonces, cuando la Biblia a veces utiliza ilustraciones de este tipo, no para decirnos que somos animales, simplemente lo utiliza para que pedagógicamente clarifiquemos una verdad, no es para denostarnos. Quienes se dedican al pastoreo de rebaños, en ese tiempo, utilizaban ciertas herramientas para cuidar su ganado o sus rebaños. Y uno de ellos era una vara de madera en cuyo extremo colocaban una punta de metal afilada con la que ellos guiaban a las ovejas. Cuando no había perros pastores o perros ovejeros, ellos utilizaban esas varas y le clavaban una punta de metal filosa. Y entonces para que las vacas o los borregos o otros animales así de rebaño no se extraviaran, ¿qué hacían? Las picaban. Así las guiaban, las picaban. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Cuando la palabra llega a mi vida me puede lastimar, me puede doler, porque a lo mejor me está diciendo algo que yo no quiero escuchar. Por eso algunos dicen, es un asunto personal. No. Si tú sientes
un efecto por escuchar la palabra de Dios, no mis reclamos, sino la palabra de Dios. Dice, son como aguijones y como clavos hincados. Dios está llegando a mi corazón y tal vez me está lastimando, pero lo hace con un propósito: evitarme que yo me pierda, que yo me extravíe, que yo me confunda, que yo me aleje de Él. El contacto, hermanos, con la verdad de Dios puede ser dura y dolorosa, pero no por sí misma, sino porque quiere alcanzar un propósito. Todas las veces que un profeta anunciaba el juicio de Dios, no lo hacía para echarles a perder la fiesta o porque les cayeran mal, sino era para advertirles: están haciendo algo mal, y el Señor, si no cambiamos de dirección, va a abandonarnos, va a destruirnos, va a disciplinarnos, hermanos. Y eso a muchos no les gustaba y les parecía doloroso y difícil. Hace 2 semanas hablé de la disciplina y dijimos que la disciplina en sí misma no es agradable, sino el resultado de la disciplina. Y que muchas veces la disciplina lleva un propósito: restaurar al caído, aunque le duela. Y utilizaba yo el ejemplo del niño con el cocodrilo, que a veces para arrancar de un peligro mayor tenemos que ejercer fuerza, y a veces esa fuerza, hermanos, puede lastimar. Quienes han sufrido de heridas infectadas saben que la mejor manera para sanarla es hacer un lavado profundo y firme para que funcione. Algunos le llaman limpieza de caballo. Y a veces así es la Biblia, hermanos. La exposición de la palabra puede ser, como dice ahí, como aguijones y como clavos hincados. Eso es lo que produce un buen predicador. Pero, hermanos, la Biblia, el mensaje, no es para dañarme o no lleva una intención dolosa. Me puede quebrantar, como dice Jeremías 23, 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Usted ha asistido o ha escuchado? Yo espero que no, pero o ha escuchado que en los grupos generalmente de AA la gente utiliza palabras altisonantes en sus exposiciones, pero de veras dicen una palabra bien y 5 groserías. ¿Saben por qué lo hacen? Porque en su idea ellos dicen es para abrir la conciencia de la persona, es para quebrantar la dureza de sus oídos. Hermanos, en la iglesia de Cristo no necesitamos decir majaderías, ni palabras altisonantes, ni ofensas. La palabra por sí misma rompe el orgullo y quebranta la conciencia. Pero lo segundo que produce la exposición a la palabra, hermanos, además de ser dolorosa, es guía. Es guía. Voy a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el conjunto de sus dichos es como una vara de clavos que utiliza el pastor para guiar a sus ovejas. ¿Con qué función el pastor clava el aguijón a las ovejas? Para matarlas, ¿no? Para hacerlas barbacoa, porque le caen gordas, porque son no, para guiarlas. ¿Y para guiarlas por qué? Porque se pueden perder, porque pueden ponerse en riesgo y en peligro. Para eso, hermanos. ¿Por qué decimos no te unas en yugo desigual? Ay, es que me ha de odiar porque ahora sí me encontré un hombrazo. No, hermanos, no. Perdona. Es que él no sabe, yo ya llegué a mi límite. No lo hacemos por eso, hermanos. Es para guiar. Pablo escribiría muchos años después al joven pastor Timoteo, pastor de Éfeso: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, ¿a qué venimos a la reunión? A aprender. A aprender. ¿Aprender qué? Sabiduría. Sabiduría. Y lo que se expone, hermanos, no es para que hagan mi voluntad,
sino para que hagan la voluntad de Dios, para que sus vidas sean transformadas conforme a la imagen de su Maestro Jesús, y que la gente diga: ahí va un seguidor de Cristo. ¿En qué me doy cuenta? No en la iglesia a la que va, sino en la forma en la que vive, cómo arregla sus asuntos, cómo lleva sus finanzas, cómo trata a su familia, cómo educa a sus hijos, cómo se relaciona con el mundo, cómo vive en la verdad. Pero eso se hace cuando se expone a la guía del Señor. Pero si vienen y escuchan y desechan, ¿el qué va a saber? Cuando yo era más joven, hace poco, hace 2 días, y alguien se acercaba a mí para pedirme una opinión sobre algo, me decía: es que usted no sabe porque no está casado. Pues si yo no le voy a hablar de mi experiencia matrimonial, le vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Bueno, me casé. Oiga, es que mis hijos, es que usted no tiene hijos. Que la canción. Tampoco le voy a hablar cómo crío a mis hijos, sino lo que dice la palabra de cómo hay que criar a los hijos. Ya tiene uno hijos. Es que usted no tiene nietos. Que la canción. Pues ahora hay que tener nietos para decirle a la gente: no, hermanos, no se necesita ser alcohólico para decirle al alcohólico que está mal. No se necesita ser asesino para decirle al asesino que está mal. No se necesita ser homosexual o ser mentiroso o ser un perverso para decirle lo que la Biblia dice en relación del problema que tenemos. Porque no les vamos a hablar de nosotros, les vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, tenemos acceso a una infinidad de mensajes bíblicos, pero lamentablemente no vienen de Dios, y menos son de edificación. El mismo Pablo le dijo a Timoteo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, están en un riesgo de caer en manos de personas así. ¿Qué hacemos, hermanos? Pongámonos exigentes, de veras, pónganse exigentes. Me escuché como Alejandra Sierra. ¿Sí la conocen? ¿Sí, ¿alguien conoce a Alejandra Sierra? Bueno, Alejandra Sierra es una expositora de grupos de autoayuda. Es muy grosera, la verdad, pero habla así como yo dije ahorita, me escuché así como: póngase exigente, no busque a cualquier viejo en la basura, busquen un buen lugar. Así luego dice: no, hermanos, pónganse exigentes. No busquen palabra de Dios en los basureros. Porque ¿sabe qué? Hay cosas en juego. No es mi salvación, porque gracias a Cristo yo soy salvo. Por siempre salvo. Pero ¿sabe qué sí está en juego? Mi calidad de vida en Cristo. Esa sí está en juego. Pidámosle al Señor discernimiento espiritual. Dice el apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Ponga en duda todo, hermanos, inclusive lo que yo digo, y compruébelo, hermanos. Compruébelo en su propio estudio personal de la Biblia, o acérquese a su pastor de confianza, que ojalá sea yo, y pregúntele si eso es palabra del Señor. Vivimos tiempos peligrosos, donde la verdad está siendo menoscabada, mezclada o negada. Y quien se extravía de la verdad, hermanos, corre el riesgo de perder el gozo de Cristo. Porque Cristo vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar por eso. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Primeramente, no vine a hablar de mí, pero te agradezco, Señor, por darme un llamado inmerecido de ser expositor de tu palabra. Sé que estoy aún muy lejos de ser un predicador excelente, pero trato de esforzarme y procuro, Señor, de no ensuciar a mis hermanos
con mis miserias. Permite que en sus mentes y en sus corazones quede siempre aquello que trasciende y que es eterno, que es lo que nace de tu mente y de tu corazón, que está plasmado en la Biblia. Y que tú los guardes del mal y del error. Y que busquen siempre, Dios, tu respuesta, tu guía y tu sabiduría. Porque es lo mejor que podemos anhelar y encontrar en la vida. Bendícelos, Señor. Dales inteligencia porque ellos también tienen tu espíritu. Y ese mismo espíritu, Señor, que mora y que moró en el autor del libro de Eclesiastés, es el mismo espíritu que habita en ellos, para que sus vidas, Señor, se vayan transformando, conformando, amoldando a la imagen de Jesús. Bendícelos, Señor, y guárdalos en el precioso hueco de tu mano, y hazlos más que vencedores en el nombre de aquel que nos ama. Y precisamente, Señor, en ese nombre de aquel que nos ama, estamos orando hoy, en esta hora, y siempre, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.